Ya estoy grabando nuevamente. Buenas tardes para todos. La idea de hoy es dar inicio al tema del cuarto examen parcial. La próxima semana, el día miércoles, buenas tardes, Jacqueline. El día miércoles vamos a realizar una clase taller respecto al tema del tercer examen parcial. Y recuerden que dentro de 8 días, el viernes 13 de noviembre, en el horario de clase, se realizará el tercer examen en la plataforma Moodle. Entonces, vamos a dar inicio con el tema correspondiente al último examen parcial. Listo, ya estoy compartiendo con ustedes pantalla. Entonces, es el tema correspondiente a la teoría espectral. Para eso, en la clase de hoy vamos a ver algunas definiciones y vamos a realizar algunas demostraciones. Comencemos entonces con una definición. Sea V un espacio vectorial sobre F. Nuevamente aquí F tiene la connotación de ser los reales o ser los complejos. Y T de V en V una transformación lineal. Un subespacio U de V es llamado invariante sobre T si para todo U minúscula que pertenece a U mayúscula implica que T evaluado en U minúscula sea un elemento que pertenece a U mayúscula. Tenemos entonces la definición de lo que es un subespacio invariante de un espacio vectorial cuando nosotros tenemos una transformación lineal del espacio vectorial en el mismo espacio vectorial. Veamos un ejemplo de que en efecto existen subespacios invariantes sobre un espacio vectorial y sobre una transformación lineal. Sea V un espacio vectorial sobre F y T de V en V una transformación lineal. Entonces, si llamamos U sub 1 igual al kernel de T, que nosotros sabemos que dada una transformación lineal, el kernel de T es un subespacio de V. Si definimos U sub 2, la imagen de T, que también sabemos es un subespacio de V, resulta que al definir U sub 1 y U sub 2 de la manera que lo estamos haciendo acá, van a resultar ser subespacios invariantes sobre T del espacio vectorial V. Entonces, vuelvo y repito, nosotros vamos a trabajar sobre F, siendo F los reales o los complejos. Entonces, veamos por qué el kernel de T y la imagen de T son subespacios de V, los cuales son invariantes sobre T. Entonces, vamos a realizar primero la verificación de este hecho para el caso U sub 1 igual al kernel de T. Entonces, para nosotros mostrar que esto es un subespacio invariante sobre T, lo que debemos hacer es tomar un elemento arbitrario en nuestro subespacio, aplicarle la transformación T a ese elemento y mostrar que ese elemento pertenece a el subespacio como tal. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a tomar X, un elemento arbitrario en el kernel de T. ¿Qué significa que X pertenece al kernel de T? Eso significa que T evaluado en X es igual a 0 de V. Perfecto, pero nosotros sabemos que el 0 de V pertenece a el kernel de T. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros en algún momento mostramos que T evaluado en θ sub B
es igual a teta sub b, es decir, que teta sub b pertenece al kernel de t. Pero nosotros tenemos que t de x es igual a teta sub b, que es un elemento que está en el kernel de t. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos mostrando es que u sub 1 igual al kernel de t es un subespacio invariante sobre la transformación lineal t. ¿Alguna duda respecto a eso? Listo, entonces por favor me lo hacen saber. En el sistema, en Mares, ya se encuentran las notas actualizadas del primer examen y del segundo examen parcial. Entonces, por favor, revisar y si hay alguna inconsistencia, por favor, informarme de manera inmediata. ¿Listo? Entonces, para que revisen las notas ya en Mares. Listo, continuemos. Entonces, para U sub 2 siendo la imagen de T, veamos que este subespacio es invariante sobre T. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tomar un elemento arbitrario de la imagen de T. Lo que debemos hacer es tomar un alfa, un elemento arbitrario en la imagen de T, y lo que debemos mostrar es que T evaluado en alfa es un elemento que está en la imagen de T. Si nosotros logramos mostrar que T evaluado en alfa es un elemento en la imagen de T, entonces nosotros estaríamos mostrando que la imagen de T es invariante sobre la transformación T. Listo, entonces, ¿qué significa que alfa pertenece a la imagen de T? Eso significa que existe un X que está en el espacio vectorial V, tal que T evaluado en X es igual a alfa. Eso es simplemente la traducción de esta escritura que nosotros tenemos acá. Perfecto. Nosotros tenemos T de X e igual a alfa. Tenemos entonces esta igualdad. Muy bien. Dado que T es una transformación lineal que va de V en V, pues T evaluado en X es un elemento que está en V. Por lo tanto, tiene entonces sentido tomar acá lo siguiente, evaluar este elemento en la transformación T y evaluar este elemento en la transformación T. Dicho esto, entonces a nosotros nos va a quedar T de alfa es igual a T de X. Muy bien, pero en vista de que T de X, ya lo mencioné, es un elemento de V, entonces por definición T de alfa pertenece a la imagen de T. ¿Por qué? Porque simplemente, pues, T de X es un elemento que está en B y satisface que, satisface que T evaluado en ese elemento me da ¿quién? Me da T de alfa. Es decir, que T de alfa, en efecto, pertenece a la imagen de T en virtud de la definición de la imagen de T. Entonces nosotros hemos tomado un alfa arbitrario en la imagen de T y hemos mostrado que T de alfa pertenece a la imagen de T. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es mostrar que la imagen de T es un subespacio invariante sobre la transformación T. Entonces ya sabemos que existen subespacios invariantes. Es decir, que esta definición que estamos dando acá al inicio, pues tiene sentido. Entonces vuelvo y recuerdo para aquellos que de pronto se conectaron algunos minutos con retraso, esto ya es tema del cuarto examen parcial que corresponde a la teoría espectral. El tema para el tercer examen parcial lo terminamos el miércoles anterior. El próximo miércoles 11 de noviembre vamos a realizar una clase taller sobre el tema del tercer examen parcial y recuerden que dentro de 8 días está programado el tercer examen parcial. Este tema de hoy, con lo que iniciamos la clase de hoy, es tema correspondiente para el cuarto examen parcial. Seguimos entonces con una definición, sea V un espacio vectorial sobre F, siendo F los complejos o los reales más adelante
vamos a ver la importancia de que nosotros consideremos los complejos. Y T de V en V, una transformación lineal. Un número lambda en F, siendo F los complejos o los reales, es llamado un valor propio de T si existe V minúscula en V mayúscula no nulo, tal que T sub B es igual a lambda veces V. Esto. Entonces, nosotros vamos a decir que lambda, un escalar, es llamado un valor propio de la transformación T si existe un vector no nulo tal que satisface esta igualdad de acá. Veamos entonces a partir de esta definición de valor propio un ejercicio. Yo realizo algunas demostraciones, las que no realice pues quedan como ejercicio. Sea V un espacio vectorial sobre F, n-dimensional, nos están dando la dimensión del espacio vectorial, nos dicen que es n, es decir, que estamos trabajando sobre un espacio vectorial de dimensión finita. T de V en V, una transformación lineal. Recuerden que esto significa las siguientes afirmaciones son equivalentes. Eso significa que uno implica 2, que 2 implica 3, que 3 implica 4, que 4 implica uno. O si lo quieren ver de otra forma, significa que uno es equivalente a 2, que uno es equivalente a 3, que uno es equivalente a 4 y por lo tanto, pues nosotros podemos decir que todas estas expresiones son equivalentes. Es decir, que si lambda es un valor propio de t, eso es equivalente a decir que la transformación t menos lambda veces la identidad no es inyectiva. Es equivalente a decir que t menos lambda veces la identidad no es sobreyectiva y es equivalente a decir a que t menos lambda veces la identidad no es invertible. Entonces vamos a realizar la demostración. Generalmente en matemáticas, este tipo de enunciados, como ya se mencionó en alguna oportunidad, se demuestra 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4 y 4 implica 1. Simplemente esta identidad es la transformación lineal identidad que está definida de esta manera, de V en V, tomamos un V arbitrario y la asignación para ese V no es más que el mismo vector V. Entonces vamos a suponer que lambda es un vector propio de T. Vamos entonces a mostrar que esta transformación lineal no puede ser inyectiva. Entonces, dado que nosotros estamos asumiendo esto como hipótesis, por definición, sabemos que si lambda es un valor propio de t, en vista de la definición que nosotros tenemos acá, significa que existe un vector no nulo tal que satisface esta igualdad de acá. Muy bien, entonces simplemente reescribo eso. Dado que lambda es un valor propio de t, porque esa es nuestra hipótesis, por definición significa que existe un vector no nulo tal que t evaluado en v es igual a lambda veces v. Lambda veces v es un vector que está en v. Entonces simplemente recordemos este hecho de acá. V nosotros lo podemos ver como la transformación identidad evaluada en V. Por lo tanto, el elemento lambda veces V, en vista de esta igualdad de acá, pues nosotros lo podemos ver como la transformación identidad evaluada en lambda veces V. La transformación identidad evaluada en lambda veces V es igual a lambda veces V. De esta manera, nosotros tenemos lo siguiente. E evaluado en V es igual a lambda V. Es esta igualdad de acá. Pero por esta igualdad de acá, pues nosotros tenemos esta igualdad de acá. Muy bien. En vista y dado que I es una transformación que es la transformación identidad, pues el escalar sale de la transformación. Por lo tanto, I evaluado en lambda V es igual a lambda por la transformación identidad evaluada en V. Por la transitividad en la igualdad, nosotros tenemos que T evaluado en V es igual
a lambda veces la transformación identidad evaluada en V, que simplemente sale de esta igualdad de acá. Perfecto. Entonces, en vista de que las transformaciones lineales son funciones, entonces nosotros tenemos esta igualdad para las funciones. F sub 1 más F sub 2 de X, eso es lo mismo que F sub 1 de X más F sub 2 de X. La definición de suma de funciones que se ve en el curso de matemáticas básicas y que en algún momento nosotros mencionamos en este curso. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos T sub B menos lambda veces la identidad evaluada en B, pues nosotros podemos decir lo siguiente. Tenemos T sub B es igual a lambda veces la identidad en B. Esto sería T sub B menos lambda veces la identidad en B igual a 0. Y acá entonces nosotros vamos a tener que esto es T menos lambda veces la transformación identidad evaluado en V es igual a 0. ¿Listo? Simplemente siguiendo esto que nosotros tenemos acá de las funciones. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos que la transformación T menos lambda veces la identidad evaluada en el vector V es igual a 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que este vector de acá, que es un vector no nulo, pertenece al kernel de esta transformación, ¿cierto? Eso que nos dice también, dado que este vector es un vector no nulo, porque ese vector surge a partir de tener un vector propio lambda, ¿cierto? Entonces ese vector es no nulo. Y nosotros estamos mostrando que hay un vector no nulo que pertenece al kernel de esta transformación. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es que esta transformación de acá, ¿sí? El kernel de esa transformación que tenemos acá es distinta del vector cero. ¿Por qué es distinta del vector cero? Porque hay un vector no nulo que cuando se lo aplicamos a esta transformación lineal nos da cero, ¿cierto? Entonces el hecho de que el kernel de una transformación sea diferente del vector cero, pues ya eso nos está garantizando que esa transformación lineal no puede ser inyectiva. Porque cuando nosotros estudiamos el concepto de transformación lineal inyectiva, teníamos un resultado que nos decía que una transformación lineal es inyectiva si y solamente si el kernel es cero. Entonces, en virtud de que tenemos un resultado sí y solamente sí, pues eso es suficiente para nosotros poder concluir entonces que esta transformación lineal no es inyectiva y eso era lo que nosotros debíamos probar cuando nosotros estamos probando 1 implica 2. Para probar que 2 implica 3, entonces simplemente recurrimos a un resultado que se tenía en el tema de transformaciones lineales, que era lo siguiente. Si usted tiene una transformación lineal definida de un espacio vectorial en otro espacio vectorial de la misma dimensión, entonces habían unas equivalencias, que si era inyectiva, era sobreyectiva y era un isomorfismo. ¿Listo? Teníamos allí esa equivalencia. Entonces, de allí nosotros podemos probar que 2 implica 3. Entonces, por eso allí pongo ejercicio pasado, pero se puede deducir a partir de esto. Vamos a probar entonces que 3 implica 4. 3 es que T menos lambda veces la identidad no es sobreyectiva. Vamos entonces a demostrar que T menos lambda veces la identidad no es invertible. Entonces vamos a realizar la prueba este hecho razonando por el absurdo. Entonces, razonando por el absurdo, vamos a suponer que t menos lambda veces la identidad es invertible. ¿Qué significa que esta transformación lineal sea invertible? Que esa transformación lineal sea invertible significa que existe R de V en V
una transformación lineal tal que satisface lo siguiente, tal que la transformación T menos lambda veces la identidad compuesto con R evaluado en V será igual a V para todo V en V. Simplemente estoy aplicando la definición de que una transformación lineal sea invertible. Entonces, se debe cumplir esta igualdad y se debe cumplir otra igualdad. ¿Qué otra igualdad se debe cumplir? Se debe cumplir también que R compuesto de T menos lambda veces la identidad, esto evaluado en V es igual a V para todo V en V. También se debe cumplir esta igualdad, pero para efectos prácticos de lo que nosotros queremos, con esta es suficiente. Entonces, acá simplemente por definición tenemos T menos lambda veces la identidad, R evaluado en V sería igual a V. Recordemos una cosa, de manera general, si nosotros tenemos f de a en b una función, nosotros decimos que f es sobre, esto ya lo hemos mirado, pero simplemente recordémoslo. Decimos que f es sobre, sí, solamente sí, para cualquier elemento de b, yo siempre puedo encontrar un elemento en A tal que f evaluado en ese elemento que yo encuentro en A es igual al elemento arbitrario que tomé en B. Si eso se cumple, entonces nosotros decimos que tenemos una función sobreyectiva. Muy bien. Entonces, en este caso, esta transformación, la transformación T menos lambda veces la identidad, va de V en V. Listo. Entonces, acá tenemos nosotros una cosa, muchachos. Vamos a tomar un elemento arbitrario acá. Entonces tomo ese elemento arbitrario, sea V en V. ¿Listo? Nosotros, por la hipótesis de reducción al absurdo, tenemos esta transformación lineal. Por lo tanto, el hecho de tener R de V en V y el hecho de estar tomando un elemento arbitrario V en V, cuando nosotros hacemos esta evaluación, dado que R es una transformación lineal, es una función, eso significa que R evaluado en V es igual ¿a quién? Es igual a V. Listo, perfecto. Perdón, dije que era igual, es pertenece. Entonces, R evaluado en V pertenece a nuestro espacio vectorial. Pero además, este elemento cumple lo siguiente. ¿Cumple qué? T menos lambda veces la identidad evaluado en este elemento es igual a este elemento arbitrario que tomé. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos T menos lambda veces la identidad de B en B. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos un elemento arbitrario acá, encontramos este elemento que está acá, y este elemento es tal que cuando nosotros tomamos esta transformación lineal y lo evaluamos acá, ¿qué nos da? Nos da B. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es que esta transformación lineal, ¿cómo es? Es sobre. Pero eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque nuestra hipótesis, nosotros estamos probando que 3 implica 4. Nuestra hipótesis es que esta transformación lineal no es sobreyectiva. ¿De dónde surge ese absurdo? Ese absurdo surge de suponer que esta transformación lineal es invertible. Como el absurdo surge de suponer eso, entonces esta afirmación no puede ser cierta. Por lo tanto, lo que tiene que ser cierto es que t menos lambda veces la identidad no es invertible. Tenemos entonces allí 3 implica 4. Queda como ejercicio entonces mostrar que si t menos lambda veces la identidad no es invertible, eso significa que lambda es un valor propio de t. Entonces tenemos la definición de lo que es un valor propio.
A partir de la definición de un valor propio, vamos a definir lo que significa un vector propio. Sea V un espacio vectorial sobre F, T de V en V una transformación lineal y lambda un escalar. Pero además de ser un escalar, es un valor propio de T. Un vector V en V es llamado vector propio de T correspondiente a lambda si V es diferente de el vector nulo y se cumple esta igualdad de acá. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de vector propio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros definimos el concepto de valor propio, de alguna u otra manera, pues nosotros estamos llamando a ese vector un vector propio, pero simplemente acá, pues en esta definición, pues ya queda consignado en las notas. Entonces, si lambda es un valor propio de t, un vector v es llamado un vector propio de t correspondiente a lambda, primero, si es diferente del cero y que cumpla esta igualdad de acá. A partir de ahora, es posible que en el enunciado no esté explícito. Entonces, a partir de ahora, V es un espacio vectorial sobre F y T de V en V es una transformación lineal. ¿Qué es lo que pasa? Que hay enunciados en los cuales no se escribe de manera explícita esto. Entonces, cuando no se escriba, pues nosotros estamos trabajando sobre un espacio vectorial sobre F y una transformación lineal de V en V. Por ejemplo, en esta proposición dice lo siguiente: suponga lambda 1, lambda m, valores propios de t con lambda sub i, distinto de lambda sub j, para i y j que pertenece al conjunto time. Y B sub 1, B sub m, vectores propios correspondientes. Entonces, noten muchachos acá una escritura. En esta proposición no se está mencionando ni se está diciendo de manera explícita que estamos trabajando sobre un espacio vectorial ni una transformación. Entonces, esto siempre será algo que nosotros vamos a tener como condición a la hora de enunciar nuestras proposiciones. Entonces, esta T está haciendo referencia a una transformación lineal de V en V, donde V es un espacio vectorial sobre F. ¿Qué nos dice esta proposición? Estamos tomando M valores propios y estamos tomando M vectores propios. Acá esto pues es la notación de vector que utilizaron ustedes en el curso de geometría simplemente para distinguir valor propio de vector propio. Listo, entonces lo que nos está diciendo esta proposición es que este conjunto de acá, este conjunto de los vectores propios correspondientes a los valores propios, es un conjunto linealmente independiente. Veamos entonces la demostración de ese hecho. Vamos a razonar por el absurdo. Razonar por el absurdo es suponer que este conjunto de acá no es linealmente independiente. Entonces es suponer que ese conjunto es linealmente dependiente. Como ese conjunto es linealmente dependiente, eso significa que existen alfa 1, alfa m, escalares en F, porque estamos trabajando en un espacio vectorial sobre F, no todos nulos, tales que la combinación lineal de esos vectores con estos escalares, pues nos dé cero. Eso significa que este conjunto de acá no sea linealmente dependiente. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tomemos K, el máximo
de este conjunto, el 1 hasta el m, tal que alfa sub k sea diferente de cero. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos esta escritura, alfa 1, b sub 1 más alfa sub k, alfa sub, acá tenemos es alfa sub m menos 1, b sub k más alfa sub m, b sub m igual a cero. Nosotros sabemos que no todos estos escalares son iguales a cero, porque si todos esos escalares fuesen cero, entonces nosotros tendríamos que este conjunto de vectores es linealmente independiente y estamos asumiendo que es linealmente dependiente. Entonces nos está diciendo, tome K, el máximo en este conjunto, de tal forma que alfa sub K sea diferente de cero. Nosotros sabemos que alguno de estos es diferente de cero. ¿Por qué? Porque estamos tomando un conjunto linealmente dependiente. Entonces, si alfa sub m es igual a cero, entonces k sería igual a m. Nosotros no sabemos si esto es cero o es diferente de cero. Si es cero, no, acá, perdón. Si alfa sub m es diferente de cero, entonces nosotros estaríamos diciendo que k es igual a m y en este caso, pues tenemos esto. Si ocurre lo contrario, si alfa sub m es igual a cero, entonces, ¿qué debemos hacer? Ya nos preguntamos, es por el valor que tenga alfa sub m menos 1. Entonces, si alfa sub m es diferente de cero, entonces nosotros diríamos que k es igual a m menos 1. Si no, entonces, en caso en que alfa de m menos 1 sea igual a cero, entonces lo que nosotros debemos hacer es preguntarnos por alfa de m menos 2. Si es diferente de cero, entonces estaríamos diciendo que k es igual a m menos 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si nosotros tomamos k, el máximo en este conjunto, tal que se cumpla esta condición, entonces nosotros vamos a llegar, ¿cierto? Continuando, nosotros vamos a llegar a algún índice para el cual el alfa sub k sea diferente de cero. Pero lo que nosotros vamos a tener certeza es que los que están después de ese escalar, todos van a ser cero. Es decir, si nosotros seguimos con ese proceso a la inversa y llegamos que este alfa sub k es diferente de cero, eso significa que todos los escalares que están a partir son iguales a cero. Entonces nosotros vamos a tener alfa sub k, b sub k, más alfa sub k más 1, b sub k, y así sucesivamente hasta alfa sub m, b sub m. Entonces todos estos escalares de acá van a ser cero. Por lo tanto, esta suma de acá, en virtud de que los escalares son cero, pues nosotros vamos a tener que eso es cero. Muy bien. Dicho esto, entonces esta suma nos va a quedar como, nos va a quedar como alfa 1 b sub 1 más alfa sub k menos 1 b sub k menos 1 más alfa sub k b sub k igual a cero. Perfecto. Nosotros tenemos la certeza, porque así fue seleccionado, de que el alfa sub k es diferente de cero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este término lo pasamos para el otro lado y lo que hacemos luego es pasar este número a dividir. Cuando nosotros hacemos eso, entonces nos queda menos alfa 1 sobre alfa sub k. Tenemos la certeza de que esto no es cero porque así fue escogido, entonces no hay dificultad y así sucesivamente menos alfa sub k menos 1 sobre alfa sub k por el vector b sub k menos 1. Perfecto. Entonces, con esta igualdad, que escuché como una pregunta o... Ok. Eh,
Entonces, con esta igualdad que nosotros tenemos acá, nosotros estamos diciendo que V sub k pertenece al generado de estos vectores. ¿Por qué pertenece al generado de esos vectores? Porque este vector de acá nosotros lo estamos escribiendo como una combinación lineal de estos vectores. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a definir gamma sub p por menos alfa sub p sobre alfa sub k. Esto simplemente estamos definiendo esto para que la escritura quede un poco más amena, por lo menos para mí. Quizá algunos autores pues trabajan con esa escritura, no hay dificultad. Siendo P perteneciente a este conjunto de acá, desde 1 hasta K menos 1. Por lo tanto, esta escritura B sub K sería gamma sub 1 por el vector B sub 1 más gamma sub k menos 1 por el vector b sub k menos 1. Simplemente es estos escalares de acá, los estoy escribiendo como gamma sub p para que me quede acá el término positivo. Listo. Entonces, vamos a tomar, esto es un vector, por lo tanto, nosotros podemos evaluarlo en la transformación lineal. Entonces, tenemos t evaluado en b sub k. ¿Listo? ¿Qué sería esto? Simplemente sería t por b sub k, pero b sub k es esta expresión que tenemos acá por esto, que llamamos 1. Entonces, t de b sub k sería este vector de acá por 1. Muy bien, dado que t es una transformación lineal, lo hemos trabajado, eso significa que los escalares pueden salir y que nos queda la suma. Entonces tenemos gamma 1, t de b sub 1 más gamma sub k menos 1, t de b sub k menos 1. Perfecto. Pero nosotros sabemos que b sub 1 es un vector propio, esa es la hipótesis, es un vector propio correspondiente a los valores propios. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que t evaluado en b sub k, eso significa que t evaluado en b sub j es igual a lambda veces b sub j, ¿cierto? Entonces, dicho esto, ¿qué nos va a quedar? T evaluado en b sub 1 va a ser lambda 1 b sub 1. T evaluado en b sub k menos 1 va a ser lambda sub k menos 1 por b sub k menos 1. Simplemente acá, cuando tenemos esto y luego escribimos esto, simplemente estamos aplicando allí la definición de que v sub 1 es un vector propio asociado al valor propio lambda 1. Simplemente estamos utilizando allí es la definición de ese hecho. De esta manera, bien, nosotros tenemos entonces esta igualdad, que t evaluado en b sub k es igual a este vector de acá. Por otro lado, este luego quedó mal, ese luego allí no tiene sentido. Tiene sentido cambiar ese luego, poner por otro lado, intentar escribirlo, no me deja escribirlo. Listo. Entonces, simplemente ese luego no va allí en la demostración, sería por otro lado, nosotros tenemos este vector b sub k igual a esto de acá. Entonces, a lo que nosotros llamamos 1. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar este vector, voy a escribirlo por acá. Tenemos b sub k igual a gamma sub 1 b sub 1 más gamma sub k menos 1 b sub k menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicarlo por lambda sub k. Entonces, si yo multiplico a izquierda, pues también debo multiplicar acá a la derecha y por la distributividad en los espacios vectoriales, pues a nosotros nos va a quedar esto de acá, más lambda sub k, gamma sub k menos 1,
b sub k menos 1, que es la igualdad que nosotros tenemos acá. Entonces, lambda sub k, b sub k sería gamma sub 1, pero yo miro acá una cosa, b sub k, aquí hay algo que no me cuadra. Ah, ya, sí, ya. No, lo que estoy haciendo está bien, pero es esto de acá. O sea, lambda sub k, b sub k es igual a gamma sub 1, lambda sub k, b sub 1, más gamma sub k menos 1, lambda sub k, b sub k menos 1. O sea, lo que hice está bien, esto está bien, sino que acá en la demostración pues lo puse un renglón abajo. Esta igualdad, ¿de dónde sale? O sea que este luego sí está bien y ya les voy a mostrar por qué. Noten esta igualdad de acá. T de B sub K es igual a esto de acá, gamma 1, lambda 1. Entonces, tenemos esa igualdad. Tenemos T de B sub K, nos dio lambda sub K, no, nos dio gamma 1, lambda 1, nos dio lambda 1, gamma 1, B sub 1, más lambda sub K, gamma sub K menos 1, B sub K menos 1. Esa es la igualdad que tenemos acá. Listo, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Es la que tenemos allí. Entonces acá este luego sí está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en vista de que B sub K es un vector propio, pues uno sabe que esto, por otro lado, es igual a ¿quién? Es igual a lambda sub K, B sub K. Entonces, por la transitividad en la igualdad, yo sí puedo decir, luego, entonces, no, está bien. Este luego está muy bien. Entonces, por esto que acabamos de hacer, en virtud de que B sub k, ¿sí?, es un vector propio asociado al valor propio lambda sub k, pues nosotros tenemos esta igualdad de acá. Por lo tanto, por la transitividad en la igualdad, nos queda lambda sub k B sub k igual a esto que tenemos acá. ¿Listo? Muy bien. A esto lo llamamos 2. Multiplicando 1 por lambda sub k, que fue lo que hice acá, esto que está en verde es 1. Multiplique a 1 por lambda sub k y nosotros tenemos esta igualdad de acá. Perfecto. Entonces lo había hecho bien. Yo simplemente me anticipé a eso. Entonces tenemos acá 3. Muy bien. Entonces, si nosotros tomamos esta igualdad y esta igualdad, entonces miren que es muy similar. Acá tenemos gamma 1, lambda 1 b sub 1, gamma sub k menos 1, lambda sub k menos 1, b sub k menos 1. Acá en 3 nosotros tenemos gamma 1, lambda sub k b sub 1. Entonces hay una diferencia por este término de acá. Nosotros vamos a restar 2 con 3. Cuando nosotros restamos 2 con 3, entonces cuando tomamos este término y lo restamos con este término, pues nos da 0. Voy a escribir 2, que es esto que tenemos acá, gamma 1, lambda 1, b sub 1, más gamma sub k menos 1, lambda sub k menos 1, b sub k menos 1, menos, entonces escribo cada uno de estos términos, gamma sub 1, lambda sub k, b sub 1, menos, porque estamos multiplicando, más por menos es menos, gamma sub k menos 1, lambda sub k por b sub k menos 1. ¿Qué hacemos? Agrupamos en vista de las propiedades de valor de espacio vectorial. Entonces podemos agrupar este término de acá con este término de acá. Entonces tenemos, por un lado tenemos lambda 1, gamma 1, b sub 1. Hay un montón de cosas por acá, menos, y por acá tenemos lambda sub k, gamma sub 1, b sub 1. Entonces uno puede agrupar este con este, y cuando uno agrupa esos dos términos, pues ¿cómo le va a quedar a uno? Pues uno puede tomar
factor común, no puede tomar factor común gamma 1, nos queda lambda 1 menos lambda k por el vector b sub 1. Simplemente agrupando estos dos, pues el término final resultante sería este que tenemos acá, gamma 1 multiplicado por lambda 1 menos lambda sub k por el vector b sub 1, y eso hacemos nosotros con los demás. Entonces hay una afirmación que les dejo como ejercicio, y eso en virtud de cómo se está escogiendo el alfa sub k. Resulta, bueno, acá dice notemos, pero se los voy a dejar como ejercicio para que analicen la prueba. Este conjunto de acá, el conjunto B sub 1 hasta B sub K menos 1, hasta B sub K menos 1, ese conjunto es linealmente independiente. Para que lo vean, eso sale de la forma en cómo fue seleccionado este escalar de acá. Entonces este conjunto de acá, es un conjunto linealmente independiente. Como ese conjunto de allí es linealmente independiente, entonces cualquier combinación lineal de esos vectores igualada a cero implica que los escalares tienen que ser cero. Por lo tanto, el escalar gamma sub t multiplicado por lambda menos lambda sub k, porque este de acá es fijo, noten que este de acá es fijo y este se está moviendo con respecto a este, ¿sí? Entonces, por eso acá tenemos que gamma sub t multiplicado por lambda sub t menos lambda sub k es igual a cero para todo t desde 1 hasta k menos 1. ¿Esto? ¿Por qué? Porque esta colección de vectores es linealmente independiente, es decir, que cualquier combinación lineal de esos vectores igualada a cero, tiene que ocurrir que los escalares tienen que ser cero. Dado que tenemos un producto igualado a cero, pues nosotros sabemos que se cumple que gamma sub t es igual a cero o lambda sub t menos lambda sub k es igual a cero. Pero nosotros tenemos por hipótesis que lambda sub i es diferente de lambda sub j. Muy bien. Entonces, eso es suficiente para nosotros decir que lambda sub t es diferente de lambda sub k. ¿Por qué? Porque el t se está moviendo es en este conjunto, en el conjunto 1 hasta k menos 1. Entonces, como lambda sub t es diferente de lambda sub k, eso significa que esta expresión de acá nunca va a ser cero. Por lo tanto, lo que tiene que ser cero es este valor de acá. Esto. Eso quiere decir que gamma sub t es igual a cero para todo t desde 1 hasta k menos 1. Entonces, si gamma sub t es igual a cero, entonces nosotros subimos por acá. Si gamma sub t es igual a cero para todo t desde 1 hasta k menos 1, si esta fracción de acá es cero, en virtud de que este número es diferente de cero, ¿qué es lo que tiene que ser cero? Lo que tiene que ser cero es el alfa sub t. El alfa sub t, cuando se mueve, bueno, acá yo estoy cambiando los índices, no hay problema con eso. Entonces lo que tiene que ser cero es alfa sub j con j desde 1 hasta k menos 1. Entonces, si alfa sub j es igual a cero para todo este conjunto de índices, pues uno sube, subimos hasta acá. Entonces, si cada uno de estos escalares es cero, pues cero por b sub 1 nos da cero. O sea que esto sería cero. O sea, esto sería cero. Todo esto sería cero. Esa suma de ceros sería cero. Entonces nosotros estaríamos diciendo que v sub k es igual a cero. Pero eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque v sub k es un valor propio. Acá yo puse a. Es un valor propio de t. ¿Qué significa que sea un valor propio de t? ¿Cuál es la definición
de que sea un vector propio? Ah, tiene que ser un vector, ¿cómo? Tiene que ser un vector diferente del vector nulo y nosotros estamos llegando a que ese vector tiene que ser nulo. Entonces, eso es un absurdo y el absurdo se produce ¿por qué? El absurdo se produce de suponer que este conjunto de acá es linealmente dependiente. Por lo tanto, ese conjunto de allí tiene que ser linealmente independiente. Entonces, dentro de esta demostración, ¿qué quedó como ejercicio? Simplemente queda como ejercicio a partir de la escogencia del alfa sub k, mostrar que este conjunto de acá es linealmente independiente. Tenemos entonces allí ese resultado. Como corolario a ese resultado tenemos entonces lo siguiente. Sea V n-dimensional, entonces T, siendo una transformación lineal de V en V, tiene a lo más n valores propios distintos. ¿Listo? Veamos cómo realizar esa demostración. Sean lambda 1, lambda m, valores propios de t, con lambda sub i, diferente de lambda sub j. Vamos a mirar este m, cómo está relacionado con este n, donde n es la dimensión de mi espacio vectorial. Entonces nosotros tenemos que, vamos a tomar lambda sub i, diferente de lambda sub j, para i y j en este conjunto de índices, desde 1 hasta n. Perfecto. Y para cada uno de estos valores propios, pues vamos a tomar vectores propios correspondientes. Por la proposición anterior, nosotros sabemos que este conjunto de acá es un conjunto linealmente independiente. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos un espacio vectorial n-dimensional y nosotros tenemos un conjunto linealmente independiente, entonces la cantidad máxima de elementos que puede tener este conjunto, que es un conjunto de vectores linealmente independientes, es n. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un conjunto de n más un vectores en un espacio vectorial de dimensión n, ese conjunto sería linealmente dependiente. Entonces, un espacio vectorial, ¿sí? Si nosotros tenemos un conjunto y ese conjunto es linealmente independiente, a lo más puede tener la cantidad de vectores asociadas a la dimensión de nuestro espacio vectorial. Por lo tanto, este m solo puede ser menor o igual que n. ¿Por qué? Porque si el m fuese mayor estricto que n, este conjunto de acá no sería linealmente independiente. Entonces, nosotros acá estamos diciendo, tiene a lo más n valores propios diferentes. Nosotros estamos tomando m valores propios, pero este m de acá es menor o igual que n. De esa manera, nosotros estaríamos mostrando que tiene a lo más n valores propios distintos. Esto vamos con este teorema. Sea V un espacio vectorial sobre los complejos. Entonces acá es importante, nosotros estamos sobre los complejos. No estamos diciendo sobre F, sino que estamos diciendo sobre los complejos. Allí hay algo que es supremamente importante, es decir, este teorema se cumple es si nosotros estamos sobre los complejos y no se va a cumplir necesariamente sobre el conjunto de los números reales. Y ya vamos a ver por qué. Nosotros tomamos V, un espacio vectorial sobre C n-dimensional.
y t de v en v una transformación no nula. Entonces, existe lambda en los números complejos, tales que lambda es un valor propio de t. Entonces, nosotros acá hicimos algo que, digamos, en matemáticas, pues no se hace, o cuando uno está haciendo matemáticas, pues ese tipo de cosas no se hace. Nosotros definimos lo que era un valor propio, pero en su momento nunca hicimos la aclaración de que en efecto eso como tal existía. Por ejemplo, cuando nosotros definimos un subespacio invariante, a continuación, de manera inmediata, nosotros mostramos que en efecto existen subespacios invariantes. Cuando uno define algo en matemáticas, pues uno tiene que mostrar que tal cosa pues existe dentro del campo de la matemática, ¿cierto? Entonces nosotros definimos un valor propio, pero en ningún momento se mencionó o se hizo un ejemplo para mostrar o ratificar que en efecto ese objeto matemático existe. Lo que nos está diciendo este teorema es que en efecto, pues ese objeto matemático como tal existe. Entonces digamos que eh, quienes desarrollaron esto seguramente mostraron primero este resultado y después pues dieron la definición, ¿cierto? Porque digamos que generalmente las clases, cuando uno está impartiendo las clases, pues generalmente la matemática en clase no se hace, no se desarrolla eh, como se desarrolló la teoría. Entonces, sea V un vector, entonces sea V un vector en V no nulo. Entonces acá yo pregunto, ¿por qué existe? ¿Listo? Entonces, ¿por qué existe ese vector? Por lo siguiente. Dado que esta transformación es no nula, entonces nosotros sabemos que existe un X que está en B, tal que T evaluado en X es diferente de cero. Eso significa que es no nula, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Hay un vector que es diferente del vector cero. ¿Por qué? Porque si todos fueran el vector cero o si solo estuviese compuesto por el vector cero, pues nosotros sabemos que T evaluado en cero es el cero, pero acá nosotros estamos diciendo que X, que hay un X que satisface esta condición de acá. Por lo tanto, tiene que existir un vector no nulo, ¿cierto? Porque en caso de ser nulo, pues nosotros sabemos que t aplicado a ese vector sería el vector cero. Listo. Muy bien. De esa manera, nosotros estamos diciendo que x no pertenece al kernel de t. ¿Listo? Así, pues x es diferente del vector cero. Entonces, este vector de acá existe y esta es pues la justificación. Listo. Definamos T sub J. T es una transformación. ¿Qué va a ser T sub J? Entonces, de alguna otra forma ya habíamos visto esto en algún ejercicio del examen. T sub J es simplemente la composición eh, de la transformación lineal J veces. ¿Sí? O sea, T compuesto T, compuesto T, compuesto T, J veces. Listo. Vamos a considerar este conjunto de acá, B. Luego ese B lo evaluamos en T sub B, ¿cierto? O sea, tenemos B, tomamos B, que es un elemento no nulo, ¿cierto? Sabemos que no está en el kernel, lo tomamos de esa manera, ¿sí? Sabemos que esto es diferente del cero, lo tomamos de esa manera en virtud de que es una transformación lineal no nula. Entonces nosotros vamos considerando este conjunto. Nosotros tenemos T de B en B. Muy bien. Después le aplico T de B, métalo acá en este conjunto, ¿sí? Después usted a este elemento que está en B, usted le puede aplicar T. Entonces lo mete acá. Y así sucesivamente hasta T de N de T de B.
acá me faltó, se puede hacer eso, ¿cierto? Usted puede hacer eso, y eso es lo que acá nosotros estamos haciendo. Listo, muy bien. Acá escribí mal esto. Este, BT de B. Muy bien. Listo. Entonces nosotros podemos ir haciendo ese tipo de cosas. Entonces, noten muchachos, acá nosotros tenemos uno, 2, n, y acá tenemos otro. O sea que este conjunto de acá, ¿cuántos elementos tiene? Ese conjunto de allí tiene n más un elementos, ¿cierto? Acá lo estoy colocando. El cardinal o la cantidad de elementos de A tiene n más 1. ¿Por qué? Porque acá tenemos 1, acá tenemos 2, acá tenemos n, y este que no estoy contando del principio sería n más 1. Entonces nosotros tenemos un conjunto de n más 1 vectores. Nosotros tenemos un conjunto de n más 1 vectores, ¿sí? En un espacio vectorial n-dimensional. Entonces, por un resultado que nosotros veíamos para el tema del primer examen, si nosotros tenemos un conjunto con n más 1 vectores en un espacio vectorial n-dimensional, ese conjunto tiene que ser linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces, como ese conjunto tiene que ser linealmente dependiente, o lo que mencionaba ahora, ¿cierto? Si yo tengo un conjunto linealmente independiente en un espacio vectorial n-dimensional, pues la cantidad tiene que ser menor a la dimensión del espacio vectorial. Entonces, como es linealmente dependiente, existe alfa 0 hasta alfa n números complejos. Es muy importante, muchachos, que estamos sobre los complejos. Entonces existen escalares complejos, no todos nulos, porque ese conjunto es linealmente dependiente, tales que alfa 0 por el vector b más alfa 1 por t sub b más alfa n por t sub n de v es igual a 0. Notemos lo siguiente, notemos que los escalares alfa 1, alfa n en los complejos, no todos son iguales a 0. Estamos considerando son estos escalares de acá. Estos escalares de acá no necesariamente todos tienen que ser 0. Ah, ¿uno cómo ve eso? Pues listo, razone por el absurdo, suponga que todos son 0. Muy bien. Si todos son 0, eso significa entonces que esto es 0, que esto es 0, y por lo tanto, ¿qué nos queda? Que 0 es igual a alfa 0 v, ¿cierto? Y dado que este vector de acá no es el vector nulo, pues entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que alfa 0 sería igual al escalar 0. Es decir, que nosotros estaríamos diciendo que este conjunto de vectores, que este conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque tomamos esa combinación lineal y todos son 0. Y eso no puede ocurrir. Entonces, dicho esto, alguno de estos escalares que nosotros tenemos acá, desde alfa 1 hasta alfa n, no sabemos cuál, alguno de ellos tiene que ser diferente de 0. Entonces yo voy a definir este polinomio. ¿Cuál polinomio? El polinomio alfa 0 más alfa 1x más alfa n x a la n. Es un polinomio que está acá en C de x. C de x es simplemente la colección de polinomios, yo creo que ya lo había mencionado, si no, es el conjunto de polinomios donde los coeficientes están en el campo de los complejos, ¿listo? Simplemente eso, los escalares están en los complejos y nosotros, por lo que escribimos acá, estos escalares, ¿dónde están? Están en los complejos. Entonces, por eso acá nosotros estamos diciendo que está en C. Entonces, vamos a ver la importancia de trabajar sobre los complejos. Resulta que, pues dice la historia, puede que sea cierto, puede que sea falso, no se sabe, pero yo soy de los que prefiere creer que es cierto. Gauss a los 22 años
cuando presentó su tesis doctoral a los 22, demostró el siguiente resultado, que se conoce como el teorema fundamental del álgebra. Entonces, cuando nosotros estamos sobre los complejos, uno siempre, siempre puede factorizar el polinomio en factores lineales, ¿cierto? Eso es mencionado en el curso de básicas. Si nosotros tenemos este polinomio de acá, pues nosotros no lo podemos factorizar. ¿En dónde? Nosotros no lo podemos factorizar acá, ¿cierto? Pero la mente de Gauss, pues, cuando usted lo trabaja acá, inclusive, pues Gauss no lo hizo acá, sino que lo hizo en algo que en matemáticas se llama campo algebraicamente cerrado, ¿cierto? Pues se muestra por el teorema fundamental del álgebra que yo puedo factorizar esto en factores lineales, ¿cierto? Entonces, en los complejos nosotros podemos hacer esto. Entonces, por eso la importancia de poner este resultado sobre el conjunto de los números complejos. ¿Para qué? Para poder garantizar lo siguiente, porque no siempre todo polinomio sobre los reales se puede factorizar en factores lineales. Hay polinomios en R, claro, cuando uno toma x a la 2 menos 1, pues esto se puede factorizar en factores lineales, ¿cierto? Pero no todos los polinomios se puede hacer este tipo de cosas. Entonces, por eso la importancia de trabajar sobre los complejos. Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, genial, ¿no? A los 22 años en su tesis doctoral, fascinante, él demuestra que este polinomio de acá se puede escribir como esto de acá, donde C es un número diferente de cero. Eh, este M de acá, pues es diferente de este, puede ser menor o igual, puede ser igual, puede ser menor, ¿cierto? Porque pueden haber factores repetidos o puede que este alfa n sea igual a cero. Eh, exacto, acá pongo con m menor o igual a n, porque puede que alfa n sea eh, diferente de cero o alfa n sea cero, ¿cierto? Es igual a n en el caso en que sea diferente de cero. Y es menor estricto en el caso que sea cero, pero es que por acá hay un escalar que es diferente de cero. Listo. Entonces, muchachos, leer la historia de Gauss es fascinante. En la biblioteca está el texto de él, que es las disquisiciones aritmeticae. Eh, Ese libro está en español. Eh, la traducción la hizo la Universidad de San José del país de Costa Rica. Eh, y hay algo con Gauss que es fascinante. Cuando uno lee, por ejemplo, cómo trabajaban hace 100 años los matemáticos, la escritura es supremamente diferente a la escritura de la modernidad. Pero cuando uno lee lo que escribió Gauss, la escritura de Gauss es la misma escritura que uno tiene hoy en día. O sea, Gauss era la perfección. Gauss no publicaba algo si no era totalmente elegante, bello y hermoso. Hay quienes se atreven a decir que si Gauss hubiese publicado todo lo que hizo, pues la matemática estaría casi que en un 50 o en 100 o en 50 o 60 años en avance en lo que nosotros tenemos en este momento. O sea, la personalidad de los matemáticos es muy variada, ¿no? Gauss no publicaba hasta tener la elegancia y la belleza y la sutileza y por ejemplo, Euler pues publicaba todo lo que se le ocurría, ¿cierto? Entonces, son personalidades diferentes, pero son historias fascinantes que vale la pena también leer. Hay veces la historia de esos matemáticos hace que uno se encarrete más con esto. Entonces, es como esa invitación. Que presten ese texto y se van a dar cuenta que la escritura de Gauss es la misma escritura de la modernidad. Es algo
Es algo genial, es algo fascinante. Pero bueno, ¿dónde voy? Ya me perdí. ¿Dónde iba? Acá. Entonces, ¿dónde iba? Me perdí, me perdí. Yo me encuentro. Ok. Listo, entonces tenemos acá esta igualdad. Cero es igual a alfa sub cero b más alfa sub uno t sub b. Listo, muy bien. Eh, entonces acá lo que nosotros tenemos, por lo que mencionábamos en algún momento, este b yo lo puedo ver como la transformación identidad evaluada en V, la transformación identidad evaluada en V, alfa 1 t sub b más alfa n t sub n de V. Generalmente, es algo que a mí personalmente me choca, la matemática es muy machista y lo digo abiertamente y es algo que no me gusta. Los que estudian matemáticas también son supremamente machistas y eso no debe ser así. Eh, hay una mujer que pronto busquen la biografía de esta mujer. Uf, una genialidad, muchachos. O sea, es fascinante. O sea, cuando uno lee la biografía de esta mujer es como, no, no, es genial, es genial. Desafortunadamente a la mujer no se le ha dado el lugar que se merece dentro de la matemática por el mismo machismo de la sociedad y también de los matemáticos machistas. Eso no debe ser así. Hay una mujer también, es mucho más antigua, Sofía, no sé escribirlo bien, Kovalevs. Es rusa, fue la primera mujer en obtener un doctorado en matemáticas. Eh, y resulta que como era mujer, pues no le ofrecieron un puesto en una universidad, sino que lo único que obtuvo fue un puesto de profesora de colegio, o sea, totalmente denigrante. eh, Eso no se debe hacer, hay que darle a la mujer el lugar que se merece. Por ejemplo, pues ustedes conocen o quizá han escuchado hablar de la medalla Fields, ¿no? Se entrega cada 4 años a matemáticos menores de 40 años, ¿cierto? Eh, pues ganarse una medalla Fields pues es muy difícil, ¿cierto? Por el límite de la edad. Pero desafortunadamente solo lo ha ganado una mujer. Qué rabia, ¿no? ¿Por qué todos tienen que ser hombres? Entonces hay que luchar contra el machismo en la matemática, en la ciencia y el machismo en general. Entonces quienes me quieran apoyar en esa batalla, pues tienen un aliado conmigo. Entonces nosotros tenemos aquí alfa cero. eh, Sí, los estudiantes de matemáticas son muy machistas, pero bueno. Alfa cero, transformación de identidad evaluada en V, más alfa 1 t evaluada en V, más alfa n t, listo. Entonces, por lo que nosotros hacíamos ahora, pues estos son funciones. Entonces, dado que son funciones, pues nosotros lo podemos escribir de esta manera, como lo escribíamos pues ahora. Muy bien. Entonces, noten muchachos una cosa. Esto de acá, ¿sí? Esto de acá, tenemos alfa cero identidad más alfa 1 t más alfa t a la n. Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, ¿sí? Entonces, pues, si la factorización de este polinomio es esta que nosotros tenemos acá, entonces simplemente nosotros vamos a poder decir que la factorización de esto simplemente lo podemos ver como c por t menos lambda sub 1 i, t menos lambda sub m i, y eso evaluado en v. Entonces noten que por la transitividad en la igualdad, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que esto igualado a cero, ¿cierto? Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que C es igual a cero o que alguno de estos productos que T menos lambda sub J la identidad es igual a cero para alguno. Nosotros no sabemos, puede que sea para todos, pero
lo importante es que sea para alguno. Por el teorema fundamental del álgebra, nosotros sabemos que ese es diferente de cero, ¿cierto? Entonces lo que tiene que ser cero es esto que tenemos acá. Eso quiere decir, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que t menos lambda sub j por la transformación identidad evaluada en v es igual a cero. Por lo tanto, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos la operación resta en funciones, ¿qué nos va a quedar? T sub b menos lambda sub j, la transformación identidad evaluada en v, es igual a cero. Este término de acá lo pasamos para el otro lado y acá hay un error tipográfico, acá hay una j, ¿cierto? Entonces nos queda que T sub b es igual a lambda sub j, la identidad en v, pero la identidad en v es v. Es decir, que ¿qué nos quedó? Perdón. Es decir, que nos quedó que T sub b es igual a lambda sub j v. ¿Eso qué significa? Eso significa que lambda sub j es un valor propio de t. Es decir, que si nosotros tenemos una transformación lineal sobre un espacio vectorial sobre los complejos, nosotros vamos a garantizar la existencia de un valor propio. Nosotros no podemos garantizar la existencia de ese valor propio cuando trabajamos sobre espacios vectoriales sobre los reales. ¿Por qué? Porque noten que acá fue supremamente importante el uso del teorema fundamental del álgebra y no todo polinomio en los reales se puede factorizar lineales. Entonces, puede ocurrir, claro, que si yo tengo un espacio vectorial sobre los reales, pues yo pueda encontrar un valor propio. Claro, eso puede pasar. ¿Por qué puede pasar eso? Porque si yo tengo un polinomio sobre los reales, pues yo lo puedo factorizar en algunos casos en factores lineales, pero no siempre. Entonces, como yo tengo ese factor de no siempre, pues el resultado como tal no se cumple. ¿Para qué? Para el conjunto de los números reales y por eso la importancia de definir y de dar este teorema en el campo de los números complejos. Entonces, como sé que pueden estar pensando en el examen del próximo viernes, paremos hasta acá. Creo que pues, avanzamos en algo significativo. Recuerden, el próximo miércoles a clase taller, el próximo lunes hay asesoría. El lunes pasado, el lunes festivo, nadie llegó a la asesoría. Pues está bien, no hay problema. Entonces recuerden, asesoría el lunes de 12 a 1:30 el, por, por Skype. Si no puede utilizar esa herramienta por lo que sea, me lo hace saber y yo le envío una invitación por Meet y nos reunimos, no hay dificultad con ello. El miércoles 11, entonces hacemos la clase taller y dentro de 8 días es el examen parcial. El miércoles les cuento cómo va a ser la metodología del examen parcial. Y nuevamente, por favor, revisen las notas en el Mares, ya no en la plataforma, sino en Mares. Ahora subir las notas actualizadas con los compañeros que me dijeron que habían unos errores, entonces para que miren eso allí. Si hay alguna pregunta, pues con el mayor gusto. Y muchas gracias por la asistencia a clase. Nos vemos entonces el eh, próximo miércoles. Que estén muy bien. Con gusto, Jacqueline. Con gusto, Víctor. Con gusto, Esteban. Chao. Con gusto, Laura. Con gusto, Manuela. Con gusto, Carlos.